En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estar siempre atento a todos y a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos y te abrimos nuestro corazón de par en par para que tú vengas a habitar en nosotros y nos fortalezcas en el camino de la fe. Hoy, sábado, es un día dedicado de manera particular a la Santísima Virgen María, la tradición de toda la Iglesia. El sábado le damos gracias a Dios por intercesión de nuestra Madre Santísima. La primera lectura propuesta para este día la tomamos del libro de Samuel en el capítulo 9. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban allí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame, por favor, dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y dijo: el Señor te ha ungido como jefe de Israel, tu pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. Como ven, seguimos leyendo el primer libro del profeta Samuel. Y hoy el autor sagrado nos dice cómo el profeta unge a Saúl como el primer rey de Israel. Y para ello utiliza un ritual común en el Antiguo Testamento. Le derrama una jarrada de aceite en la cabeza como señal de que se ha consagrado al servicio de Dios a favor del pueblo. Así es sencillo, le ungió la cabeza con aceite. Pero luego Samuel le recuerda que es un rey y que es el rey ungido por Yahvé, o sea, ha sido elegido directamente por Dios para que gobierne, para que organice, para que oriente a su pueblo Israel. De tal manera que Saúl es el primer rey, escogido directamente por Dios y enviado a liberar a su pueblo. Saúl pertenece a la tribu más pequeña de Israel, a la tribu de Benjamín. Así se muestra el actuar de Dios todos los días. Lo mismo, siglos después, Dios manifiesta su actuar particular cuando escoge a una familia sencilla, humilde, pobre, de profunda fe y muy comprometida con su pueblo. Y allí, en un pueblo casi desconocido de lo más pequeño, Él entonces se hace uno de nosotros. Jesús nace en un pueblo insignificante. Con Saúl entonces nace la realeza del pueblo de Israel.
y Yahvé la acepta porque es estar al servicio del pueblo. Y así anunciará entonces el reino de Dios. Pero el reino de Dios es totalmente distinto a este reinado que comienza Saúl. Por eso Jesús mismo nos ha dicho, mi reino no es de este mundo. Qué bueno entonces nosotros también estar siempre atentos. Tener como nuestro único Rey y Señor a Dios. Y orientar nuestra vida de acuerdo al proyecto de vida que Él nos propone. Por eso, no estar tanto al servicio de los hombres, porque a veces confiamos más en el hombre que en Dios. Y qué bueno poder decir siempre primero Dios, porque Él es nuestro Rey, Él es quien gobierna nuestra vida. En Él de verdad encontramos todo el sentido acerca de quiénes somos y cuál es nuestra misión aquí en la tierra. Salmo 20. De tu poder, Señor, se alegra el Rey, se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba, no rechazaste el ruego de sus labios. Tu victoria, Señor, le ha dado fama, lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Hace unos días leíamos la vocación de los 4 primeros discípulos del Señor. Hoy el evangelista nos presenta la vocación de Leví, también llamado Mateo. La llamada de Leví sirve para la preparación a la que Jesús nos enseña hoy. No he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. No vine por los justos, sino los pecadores. Es el tema central del texto de hoy. ¿Y por qué la llamada de Leví nos sirve para comprender este texto? Porque Leví, siendo un cobrador de impuestos, es un funcionario israelita hebreo que está al servicio del imperio romano. Y ante los ojos del pueblo, todo cobrador de impuestos es considerado un pecador público. ¿Por qué razón? Porque normalmente trataban de cobrar más de la cuenta, ir un poco más allá de lo que decían los verdaderos números. De tal manera que Leví entonces no es muy aceptado por su pueblo, dado que se le considera un pecador. Y a pesar de ello, Jesús acepta la invitación de ir a comer a su casa.
acompañado por otros cobradores de impuestos y por pecadores de distinto género. Pero como siempre, hay gente mirando, observando y criticando. Allí hay unos escribas y fariseos. Y al ver que el Señor Jesús se ha reunido con este grupo de pecadores, inmediatamente ellos le preguntan, pero no directamente a Jesús el interesado, sino le preguntan a sus discípulos, ¿cómo es que su maestro come con pecadores? Y entonces Jesús se da cuenta y por eso les va diciendo, miren, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. De esa manera Jesús nos está enseñando que Él no segrega absolutamente a nadie. Él tiene el corazón siempre abierto. Podemos decir, tiene las puertas de su casa siempre abiertas para recibir a todas las personas que se le quieran acercar. Él siempre nos recibe absolutamente a todos, a quienes hacemos el esfuerzo de portarnos cada día mejor, pero también nos recibe a nosotros cuando cometemos alguna equivocación, por grave que sea. El Señor no deja a nadie por fuera de su corazón. Buscaba a los enfermos para curarlos, a los pecadores para perdonarles sus pecados, pero siempre atento. La llamada de Leví es una llamada a ser apóstol, así como el Señor llamó a los otros 11, y pareciera una llamada improvisada, con una respuesta inmediata, pero tal vez podemos pensar que las personas que Él fue llamando para que lo siguieran, se tomaron su tiempito para reflexionarlo, para pensarlo, para organizar las cosas, para decirle a la familia el camino que iban a tomar. Y una vez que han reflexionado, claro, iluminados por la palabra de Dios y por la oración, entonces ellos deciden dar una respuesta definitiva al Señor. Y como dice el texto del Evangelio, dejándolo todo, lo siguieron. Se entregaron por completo a la misión. ¿Qué tal que nosotros hiciéramos lo mismo? Dejáramos todos nuestros caprichos particulares para estar siempre atentos a seguir al Señor. Está bien, sin dejar nuestra familia, pero seguir al Señor significa estar siempre atentos a hacer todo lo que Él nos dice, en el estado de vida en que nosotros vivimos, porque a ese estado de vida nos ha llamado el Señor. Leví fue llamado de entre un ambiente poco religioso, pero vio en esa llamada una oportunidad para reintegrarse totalmente a las mejores relaciones con su pueblo, con el pueblo de Dios. Y además para salir también al encuentro de otros pecadores e invitarlos a la conversión, como es la misión que el Señor Jesús tiene y la misión que le encomienda a sus apóstoles. Ellos reciben el anuncio del Evangelio de la misericordia y de la bondad de Dios, lo mismo que la invitación al rey al banquete en el reino de Dios. Y no solamente ellos, nosotros estamos también invitados por el Señor a ser sus discípulos misioneros, y lo somos desde el sacramento del bautismo. Por lo tanto, tenemos la tarea de salir también, y sin hacer acepción de personas, anunciar, como dice Pablo, a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, la palabra de Dios. Anunciarla en todos los lugares y a todas las personas. A veces nos cuesta trabajo. Decimos, no tengo tiempo. Decimos, me da miedo, susto, pavor, temor, no sé cómo hacerlo. Pero si nosotros de verdad creemos en el Señor, si lo buscamos todos los días a través de la oración, si escudriñamos permanentemente la Sagrada Escritura,
En fin, si permitimos que el Espíritu Santo nos llene diariamente y nos vaya transformando, Él mismo pone la palabra que debemos pronunciar donde quiera que nos encontremos. No nos asustemos nunca. Si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy para anunciar el Evangelio, estemos totalmente seguros de que Él sencillamente habla por nosotros. Como decía el padre Emiliano Tardif, yo soy las manos de Jesús para bendecir. Soy los pies de Jesús para llevarlo a donde Él quiera ir. Soy como la mulita aquel que lo entró el domingo de Ramos a Jerusalén, para llevarlo al Señor a donde Él quiera ir. Soy la boca de Jesús para proclamarlo a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella. Pues nosotros somos esos instrumentos válidos en las manos de Dios, a pesar de todas nuestras debilidades. Démosle gracias entonces al Señor, quien confía totalmente en nosotros, así como confió en Samuel para que ungiera a Saúl. Confió en Saúl, confió también ahora en Leví, confió en los apóstoles. Él confía igualmente en nosotros para que no nos cansemos de anunciar la invitación al reino de los cielos. Que la Santísima Virgen María, Madre y Maestra, siga intercediendo por nosotros ante el Señor. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.